Les había dicho yo que aquí sí tengo que darle lectura, no a todo, porque son, fíjese, escuche usted, son 858 cuartillas la que un grupo de especialistas en materia educativa le enviaron a Aurelio Nuño. Es imposible leerlas todas, pero aquí afortunadamente en el semanario Proceso, número 2068 del 19 de junio de 2016, viene un reportaje sumamente interesante. No lo leo todo más que lo que creo puede ser del interés de usted, pero además en mi página, ¿cómo se llama eso, hija? En la página, en mi canal de YouTube, vamos a poner los datos por si usted quisiera analizar completamente lo que le piden, el contenido completo de la carta que le enviaron estos especialistas en materia educativa a Aurelio Nuño, que el señor no se ha dignado contestar. Le aclaro, son gente altamente reconocida por su capacidad en los aspectos educativos. Y para no perder más tiempo, voy a lo medular. Ténganme paciencia porque vale la pena. Razones contra la razón de Estado. El pasado 24 de febrero, Nuño recibió una carta en sus oficinas dictada bajo el acuerdo de 300 especialistas reunidos en el Congreso Mexicano de Investigación Educativa y firmada por casi 8,000 ciudadanos, acompañada de 858 cuartillas con argumentos que refutan la reforma educativa. Dirigida al secretario, la misiva, titulada por una reforma educativa necesaria y respetuosa del magisterio, concluye: lo que está en juego es vital para México. No es válido que la prisa, el prejuicio o la arrogancia pongan en riesgo un proceso tan importante como es la educación de las niñas y los niños. Hay que sustituir el ruido y la amenaza con espacios para el debate, el diseño concertado y la negociación de los caminos por los que ha de transitar la renovación de la educación mexicana. Entre sus puntos centrales asienta que la reforma emprendida por el gobierno de Peña Nieto en materia educativa carece de sustento. Se reduce a regular las condiciones laborales del magisterio a través de procedimientos de evaluación que, lejos de contribuir a la mejora docente, conforman un aparato abigarrado de control y vigilancia al que son sometidos de manera vertical y autoritaria. Los cientos de académicos firmantes lamentan la exclusión del magisterio en la elaboración de la reforma y, más allá, la estigmatización a la que han sido sometidos. Con ello, no solo se perdió al actor principal de cambio en los procesos educativos, sino que se les desautorizó socialmente y se les condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo. Con ello, no solo se perdió, repito, al actor principal de cambio en los procesos educativos, o sea, los profesores, sino que se le desautorizó socialmente y se le condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo. Más adelante, los expertos aseguran que la evaluación en que se basa el proyecto educativo federal es poco confiable y la capacitación de los evaluadores improvisada. Sobre la actuación de la SEP, el análisis se revelaría más vigente con el paso de los meses. Dicen: consideramos que ni la violencia ni la administración selectiva de la justicia con fines políticos son formas adecuadas para resolver la gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental, ni permiten atender las profundas necesidades educativas de nuestro país. Manuel Gil Antón, gente muy conocida, promotor del documento, dice a Proceso: entre los que firman están los especialistas que más saben de educación, de evaluación y de pedagogía en el país. Supimos que Nuño la recibió y que no estuvo de acuerdo, no se dignó a responder, pero queríamos que la SEP supiera y seguimos esperando respuesta. Especialista en sociología de la educación, el doctor
Gil Antón, explica que el análisis nace de la necesidad de rediscutir la reforma, fracturada desde los cimientos. Como está la reforma, no se puede salvar porque se basa en que la única causa y por lo tanto la única solución de los problemas educativos del país, según ellos, son los maestros. El gobierno y Nuño han construido el enemigo que quieren para poder legitimar su reforma. Construyeron un culpable que fue el magisterio e inventaron una receta. Hay que evaluarlo. Lo que decimos en la carta es que el magisterio no puede ser responsable exclusivo de las fallas en el aprendizaje, que es una reforma basada en la sospecha, el prejuicio y el control. A todos se les consideró ignorantes e irresponsables hasta que demuestren lo contrario. Se ven las ganas de deshacerse de un movimiento organizado. Está hecha para controlar al magisterio. No hay que olvidar, dice este especialista, que esta reforma la dictó el Pacto por México al Congreso de la Unión. Es vergonzoso y ahí Nuño tuvo mucho que ver. A mí me consta, porque platiqué con los legisladores que no tenían idea de lo que estaban aprobando, no saben lo que hicieron, reclama. Y es que para Gil Antón la reforma no tiene planteamiento educativo. Cuando llegas a ese punto, Nuño se traba porque no hay tal, más que un secretario de Educación. Más que un secretario de Educación, Nuño es un nuevo regente del feudo educativo del viejo PRI. Actúa como gerente, no es un intelectual, no tiene un horizonte educativo, lo que tiene es un horizonte de control, un horizonte de desprecio clasista y racista del magisterio, sigue diciendo este especialista. Luego aquí hay dice, el precio político. Al inicio de su administración al frente de la SEP, Nuño admitió que la reforma educativa también era política, había que retomar la rectoría del Estado sobre la educación, dijo entonces. Los especialistas tienen un análisis distinto. Esta reforma nunca quiso que el Estado recuperara la rectoría de la educación, sino que esta administración recuperara la complicidad con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y lo logró. Meten al Bester Gordillo a la cárcel e improvisan a Juan Díaz en su lugar, que es el que firmaba los cheques de El Bester y que es un pillo. El asunto, dicen los especialistas, fue recuperar un activo político que habían perdido, porque El Bester con su partido Nueva Alianza lo vendía al mejor postor. Dicen, por ejemplo, ahora meten a la cárcel a Rubén Núñez por desvío de recursos a través de una empresa llamada ETESA, con la que se comprobó que Bernardo Quesada, el dirigente del CENTE, que ahora es diputado de Nueva Alianza, se hizo multimillonario y compró propiedades en Miami, pero a él no se le abre una investigación. Cuando la justicia selectiva, dicen los investigadores en materia educativa, cuando la justicia selectiva no es justicia, es venganza. Y el uso selectivo de la justicia que se está dando en México en materia educativa es gravísimo. No estamos frente a una reforma educativa, sino ante una nueva forma de control sobre el aparato corporativo sindical que históricamente le fue muy útil al gobierno a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Luego dice, la justicia mangoneada. En entrevista, el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Hugo Aboites, doctor en políticas educativas por la Universidad de Harvard, se dice sorprendido por la facilidad con la que se utiliza la justicia con fines políticos en México. Está convencido de que esta medida obedece a un desbordamiento del conflicto magisterial. La desesperación gubernamental radica en que es un movimiento que no puede contener. Por eso están dando pasos cada vez más fuertes para reprimirlos y para la aprehensión de líderes. El tema de la evaluación pasa a segundo plano cuando vemos que la justicia se politiza, que no es imparcial, que está al servicio de los gobernantes y que hay que temer por el uso que se pueda dar de ella. Lo que empezó como una lucha gremial está llegando a cuestiones sociales más graves, expresa Aboites. A la vez, como se ha evidenciado con el cruce de descalificaciones que desde marzo pasado han intercambiado Nuño y Andrés Manuel López Obrador, quien se ha manifestado en contra de la reforma educativa y a favor de la CENTE, Aboites advierte la politización del conflicto. Ya es un tema electoral, dice, cuando AMLO declara que él va a echar abajo la reforma. Provocó una turbulencia electoral muy fuerte. Coincide Manuel Pérez Rocha, experto en planificación educativa, quien dijo, con la detención de maestros presuntamente corruptos de la CENTE,
Al final lo que se está buscando es desviar la atención de un conflicto que se les está saliendo de las manos. Nuño y compañía han hecho evidente que tienen condicionada la educación a sus fines políticos, que ellos llaman recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. Aquí vale recordar a quien le quieran quitar el control de la educación. Realmente el que lo ha controlado por décadas es el CENTE, que es un aparato del Estado que viene operando como un instrumento de poder político, dicen los investigadores. Continúan. Tienen en la perspectiva muy cercana a las elecciones de 2018 y se están preparando para ello. El magisterio siempre ha jugado un papel fundamental, no solamente llevando votos a las casillas, y obviamente lo que se está buscando es que un sector del magisterio no se vaya con el movimiento de regeneración nacional, Morena. Para Boites, la gestión de Nuño representa el deterioro radical de la educación. Continúa a Boites. Es terrible. La SEP y el secretario con su conducta están muy lejos de lo que es un proceso educativo, creativo, emancipador, donde los niños aprendan a tener iniciativas, a sentirse en un ambiente de libertad, a sentarse a hacer proyectos juntos, a entender por qué es tan importante leer, escribir. Todo eso se pierde con la imagen represiva que está emanando de sus decisiones. Para el doctor Aboites, la cerrazón de Nuño a dialogar, que también mostró en el último conflicto con la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, profundiza los conflictos. Es el absurdo. No me siento a dialogar mientras no me digas de antemano que estás de acuerdo en lo que es el motivo de la protesta. Lo que estamos viendo es un endurecimiento fundamental del Estado mexicano, una tendencia suicida que lo está poniendo en crisis económica, política, de seguridad, de derechos humanos y ahora en crisis educativa. Están perdiendo legitimidad por todos lados, advierte. Para Boites, Nuño no tiene posibilidad de consolidarse como candidato a la presidencia de la República. Explica, la educación de un año para acá se ha hecho cada vez más conflictiva. Eso no lleva a buen puerto. Es evidente que él es muy conflictivo y un presidente que adoptar esas posiciones, quién sabe a dónde llevaría al país. Para Manuel Pérez Rocha, el perfil de Nuño tampoco es alentador para dirigir la educación del país. Se presenta como el que sabe qué hacer con la educación de este país y cómo mejorarla, pero no puede serlo. Es un hombre cegado por su soberbia, por su prepotencia, profundamente ignorante. No ha hecho más que repetir 4 o 5 frases hechas, no ha expresado una sola idea de carácter educativo, pedagógico, filosófico, absolutamente nada. Su manera de hablar es muy incorrecta, se tropieza con las frases, probablemente sea el secretario de Educación más pobre que hemos tenido. Continúa. Cerrarse al diálogo es parte de la postura autoritaria y soberbia de Nuño y del gobierno que cae en actitudes totalitarias. Yo estoy para mandar y tú obedeces, si no, ahí está la fuerza pública. Uno de los argumentos del gobierno reproducido por los medios es que la disidencia magisterial protesta de manera excesiva y violenta. Se le expone al especialista. La pregunta es, si reconocen que hay una reacción tan fuerte, ¿por qué no revisan realmente qué está pasando? ¿Por qué necesariamente convertir la protesta magisterial en el mal en vez de darse cuenta de que hay algo que deben revisar si está generando un descontento social tan importante? Ahí va a aparecer los datos en donde usted va a poder encontrar completo este estudio que es de más de 858 cuartillas, exactamente 858 cuartillas, por si usted quiere ver los planteamientos más técnicos, más profundos que hace esta agrupación. Yo por lo pronto me vi en el deber de darlo a conocer y me dicen, oye, ¿y por qué los maestros no han presentado una contrarreforma? Pues les pregunto, ¿dónde quieren que la presenten? Si todos los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión y la radio que controla el gobierno, les tienen cerrados los espacios, porque a la gente le hacen creer que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación asume posturas de intransigencia. Eso no es verdad, eso no es cierto. Ha hecho propuestas y proposiciones serias, pues son ellos los que tienen la experiencia, son ellos los que han estado al frente de grupos. Entonces, Nuño, pues, ¿qué va a saber de ese asunto? Yo le juro a usted que no, ni siquiera conoce la obra de Vasconcelos, de Jaime Torres Bodet, de Agustín Yáñez, de tanto pensador, de tanto filósofo, de Alberto Correa, por ejemplo, de Gabino Barreda, de todos esos pedagogos
que le dieron brillo y le dieron luces a la enseñanza en este país. Y es lo que un gobierno que fuera honesto debería de ver al pasado. No anclarse en el pasado, desde luego ir a la modernidad, pero entendiendo el planteamiento de los maestros, una reforma educativa en donde los que la van a aplicar no fueron tomados en cuenta y están siendo golpeados, asesinados, marginados, discriminados, criminalizados, no va a poder avanzar. Y a punta de garrote, de pistolas, de rifles, de muertos, esto ahí va a estar atorado, y cada día más grupos ajenos al magisterio se están sumando a estas manifestaciones de inconformidad. Me da gusto saludarlos y gracias, Daniela.